María José, ¿no? Sí, muy bien. Entonces le damos la bienvenida, agradecemos que hoy día nos acompañen y les dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Quién va a hablar, María José? O porque hay otra persona también de la fundación. Tenemos a María Sí, José y sí. ¿Cuál de las dos va a hablar, María José? hoy día estamos las tres Hasta integrantes las de la tres. directiva. Ya, díganme Sí, quién para nosotros avisar para que le den la palabra. sí, voy a partir yo, Patricia Pinto, Ya, después siguen mis maravilloso. compañeras Añesca y María José. Ya, maravilloso. Bienvenidas entonces las tres, por el entusiasmo y compromiso también que hayan venido todas, de verdad. No nos halaga de que le pongan tanto interés a esta presentación. Muchas gracias, entonces le damos la palabra a Patricia. ¿Tienes una presentación, Patricia? Sí, tengo una presentación, voy a ver si puedo compartir, si no les aviso. Ya, perfecto. Vamos a estar atentos acá con la gente de informática. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve? Tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, Presidenta Claudia Mix, y por su intermedio saludamos a los honorables y honorables diputados y diputadas de la Comisión de Personas Mayores de la Cámara de Diputados de Chile. Nos presentamos, nosotras somos la directiva de Fundación Geroactivismo, conformada por 3 psicólogas que somos expertas y formadas en el ámbito de la psicogerontología, que es justamente la vinculación entre la salud mental y el envejecimiento. Hoy estamos Añesca Bosáñez, María José Ron y quien les habla, Patricia Pinto. Agradecemos la oportunidad y el espacio para presentar nuestra guía Escribir sin edadismo, escribir con geroactivismo, donde invitamos a reflexionar justamente sobre una temática que ya tuvimos nosotras también la oportunidad de poder escuchar en la parte anterior, que es justamente la discriminación por edad y cómo el lenguaje también pasa a ser una violencia simbólica y que se puede prevenir a través de la formación en derechos humanos y el edadismo y el antiedadismo. Solo para contextualizarles, nosotras pertenecemos a una fundación que llevamos muy poquito tiempo, sin embargo, más de 4 años ya en las redes sociales en el ciberactivismo. Está Añesca Bosáñez, que es la presidenta y relacionadora pública de la fundación, María José, tesorera y coordinadora del ámbito de embajadores y colaboradores de geroactivismo. Yo, Patricia Pinto, secretaria y coordinadora de proyectos, Cristóbal Rosa, encargado del área de comunicaciones, Daniela Garrido del área de diseño, y tenemos un grupo de embajadores y de embajadoras que son jóvenes profesionales sociosanitarios que están en distintas zonas de Chile, que de alguna manera también se han integrado en este grupo geroactivista. Solo para comentarles, la misión de nuestra fundación es erradicar el edadismo. Vamos a ver con mayor claridad qué es el edadismo, pero para adelantar justamente tiene que ver con la discriminación por edad. Nace el 2015 con el ciberactivismo que lo funda Añesca Bosáñez, sensibilizando justamente en relación a la discriminación de las personas mayores en general, en el ámbito de sus derechos humanos en su totalidad. En el ámbito y en el contexto del estallido social del 2019, fuimos una de las creadoras de los cabildos intergeneracionales y justamente dentro de ese mismo espacio dialogamos en relación a los derechos de las personas mayores y cómo se han ido vulnerando históricamente. Generamos columnas en los medios de comunicación, creamos la fundación y ahí nos integramos María José y yo, Patricia Pinto, dentro de la directiva. Nuestras áreas de trabajo principalmente van en el ámbito de las asesorías, la formación y la incidencia legislativa, las políticas públicas, en el ámbito también cultural y académico. Dentro del contexto de pandemia del año pasado, Fundación Geroactivismo creció bastante y se logró visibilizar mucho más allá de las redes sociales, a pesar de que cada una de nosotras está en países distintos. María José en Chile, yo estoy en Ciudad de México y Añesca en Italia. Generamos charlas, hemos trabajado con Senama, con Fundación Teatro a Mil y otras organizaciones de la sociedad civil. Hemos generado asesorías y colaboraciones con profesionales del ámbito, pero sobre todo la incidencia es uno de nuestros principales objetivos. Generamos un curso de psicogerontología en la Universidad de O'Higgins, justamente con una perspectiva antiedadista, y se incorporan estos embajadores que son los profesionales sociosanitarios que están en distintas partes de nuestro país. Y para el 2021 lanzamos esta guía de comunicación antiedadista que tuvo una muy buena llegada, no solo en el ámbito de las comunicaciones, sino en el ámbito también académico, y vemos que gracias a eso también hoy día podemos estar acá junto a ustedes.
Vamos a mantenernos en las asesorías vinculadas para poder erradicar el edadismo en ámbitos académicos, pero también abiertos a la comunidad, y manteniendo la incidencia tanto en el ámbito legislativo como políticas públicas, que es uno de nuestros objetivos como a largo plazo. ¿Por qué esta guía? Y eso es algo importante a comentarles. Parte del edadismo tiene que ver justamente con el uso del lenguaje y con los conceptos, el cómo nos dirigimos hacia las personas a través de nuestro discurso, ¿sí? Y dentro del estigma sabemos que de alguna u otra forma se produce la discriminación, en este caso a las personas mayores, lo que es una violación de los derechos, no solo humanos, sino también de los derechos en su totalidad, lo que genera finalmente una exclusión social y que se promueve y se mantiene en el tiempo a partir de este uso del lenguaje tal vez que consideramos que puede ser un microedadismo, se puede tener consecuencias bastante complejas, como escuchamos justamente en la parte anterior de esta sesión. Trajimos esta lámina justamente para mostrarles de alguna manera cómo el edadismo, que es la discriminación por edad, que es un estereotipo y son los prejuicios hacia las personas mayores, generan hostilidad, pero por otro lado también benevolencia, en el sentido de que muchas veces podemos tildar a las personas mayores desde un lado extremadamente positivo y un lado extremadamente negativo. Sin embargo, hay acciones que se pueden hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las mismas personas mayores, pero el rol del Estado es fundamental justamente para poder erradicar el edadismo y los estereotipos a las personas mayores, y uno de ellos, por ejemplo, es la modificación del proyecto de ley que acaban de comentar en la parte primera de la sesión. Le doy la palabra a Añesca. Sí, gracias, Patricia. Te pido, disculpa, te pido un favor, si tienen la presentación a mano, ¿la pueden enviar mientras para que nosotros la podamos compartir con los parlamentarios y las parlamentarias, por favor? Sí, para perfecto. ir siguiéndolo al pie de la letra. Muchas gracias. ¿Tienen la palabra? Agnieszka, sí, gracias, presidenta. Bueno, y con respecto, seguimos viendo más o menos qué trae la guía. Y dentro de la guía hablamos de algunos conceptos claves, que no los vamos a abordar todos por honor al tiempo. Sin embargo, por ejemplo, envejecimiento poblacional, envejecimiento individual, no es lo mismo el envejecimiento, por ejemplo, en las zonas de Arica y Parinacota, en comparación con el envejecimiento poblacional que ocurre en Magallanes, por ejemplo. Vejez, gerascofobia, pero el concepto que nos trae aquí y el que queremos resaltar es el edadismo, que Patricia ya hablaba un poco de ello, ¿cierto? Es este conjunto de estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias por motivos de edad, ¿vale? Se puede observar en los niños, niñas y adolescentes, y también en las personas mayores, y ese es el tema que nos convoca. Según la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las personas mayores, esta es la definición. Edadismo es cualquier distinción, exclusión, restricción en relación a la edad y que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública y privada, ¿cierto? Lamentablemente en Chile no tenemos datos específicos del edadismo hacia las personas mayores. Sin embargo, tenemos algunas cifras que pueden mostrarnos una tendencia. Según un estudio de Chilescope en el año 2018, dice que el 34% se ha sentido discriminado por edad y es la segunda cifra más alta, ¿sí? El 61% le preocupa su vejez y a los 46 años las y los chilenos se sienten viejos y viejas, ¿sí? En la siguiente lámina les quisimos traer para que pudiéramos observar más gráficamente cómo se piensa el edadismo, ¿cierto? El edadismo vendría siendo un iceberg. Tenemos 4 ejes: lo visible, lo invisible, y lo explícito y lo sutil, ¿cierto? Lo visible, esta discriminación. Visible puede ser golpear, insultar, abuso patrimonial,
lo que generalmente vamos viendo en los medios de comunicación, ¿cierto? Pero también hay otras formas de discriminación más invisibles, como chantajear, evitar, infantilizar. Muchas veces está esta idea de que las personas mayores son como niños, se vuelven como niños o niñas, ¿vale? Eso sería un edadismo. Y lo que nos convoca hoy, esta forma invisible y sutil de edadismo, que es el lenguaje edadista. ¿Sí? Y a propósito de esto, se hizo esta guía. La siguiente. Y bueno, tenemos niveles de edadismo, eso lo sabemos, pero para esta ocasión vamos a ver el nivel macro. También tenemos el nivel micro, pero nos vamos a quedar con lo macro. A lo macro observamos el nivel mundial. El edadismo, ya lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, que los países que tienen mayor contagiados de personas mayores por la COVID-19 se deja entrever este edadismo estructural porque no se hicieron los esfuerzos necesarios a tiempo. ¿Ya? Eso sería un ejemplo. A nivel estatal, podemos observar una que otra cosa, alguna política pública edadista que discrimina por motivos de edad. Ya lo hablaba la presidenta de esta deuda histórica que se tiene del Estado, de parte del Estado con las personas mayores. Y en los medios de comunicación observamos estos ejemplos, ¿no? No solo abuelitos, ancianos, cómo tratamos a nuestros mayores en Chile. Sí, eso más adelante lo vamos a ver en detención y es un poco también lo que refleja la guía, estos ejemplos, que son ejemplos de edadismo. Y con respecto a algunas consecuencias, porque claro, se cree que quizá esta discriminación no tuviera consecuencias, lamentablemente sí las tiene, y en diferentes esferas, ¿cierto? En la salud física observamos, solo como ejemplo, por ejemplo, que las personas mayores que interiorizan de forma negativa su envejecimiento viven casi 8 años menos en comparación con aquellas personas mayores que interiorizan de forma positiva el envejecimiento. En una segunda esfera, en la salud psicológica, hay estudios que hablan de que las personas mayores con una visión negativa del envejecimiento tienen mayor sensación de soledad. Sabemos que la soledad también va de la mano con el suicidio, baja autoestima, depresión y bajo bienestar. Con respecto a las consecuencias sociales, sabemos, y lo veíamos en este ciclo vicioso, ¿cierto? Que antemano Patricia lo mostró, la exclusión, pero una autoexclusión, porque existe este fenómeno de interiorización de los estereotipos negativos y la profecía autocumplida, es decir, nos comportamos como la sociedad nos dice que nos tenemos que comportar a 60 años o más. Y por último, las consecuencias económicas, y esto es bastante reciente, un estudio del año 2020 de Estados Unidos habla que el edadismo tiene 63 billones de dólares americanos que le quita al Estado de Estados Unidos. ¿Vale? Eso es mucho dinero y es algo que generalmente no se tiende a pensar, que el edadismo llega a tener estas consecuencias tan nefastas para los mismos estados y su economía. Ahora lo dejo con María José Ron. Gracias. Presidenta, antes de seguir, mandamos recién la presentación. Quería saber si llegó. Estamos revisando. Súper. Continuemos nomás, María José. No te Listo. preocupes. Muchas gracias. Sí, llegó. Lo que habla... ¿Llegó? Sí. Genial. Algunos de los mitos edadistas, como hablaba Anisque Patricia anteriormente, ya más en lo social, en lo comunitario, si lo vemos así desde la guía, tiene que ver mucho en estas frases que comúnmente nosotros vamos comentando, como todas las personas mayores son iguales, la vejez son los años dorados.
las personas mayores son una carga económica y vamos así. Y el edadismo puede tener una connotación negativa como también una connotación positiva. Si nos detenemos en todas las personas mayores son iguales, tendemos a homogeneizar la vejez y reducimos a unas ciertas características a las personas mayores. Sin embargo, la vejez es múltiple, existen múltiples vejeces como múltiples personas y distintos tipos de vejeces. Entonces, si decimos todas las personas mayores son iguales, caracterizamos un tipo de vejez, siendo que no es así. Como también el no envejezco, me vuelvo más sabio, es también una frase que se repite constantemente en nuestra sociedad y es una creencia de que esta cualidad o virtud de la sabiduría se le otorga a la persona mayor automáticamente por ser mayor, por tener cierta edad. Y establecemos que la edad otorga una categoría. Entonces empezamos a categorizar en ciertas edades y no en, puede ser experiencia de vida y no necesariamente tener cierta edad de 60 hacia arriba me hace más o menos sabio. Y estos son algunos de los mitos edadistas. Pareces de 15, estás como tuna, o son como niños, como mostrábamos en el iceberg, de infantilizar. Y vamos perpetuando el colocar la edad como un factor o un valor agregado, siendo que no es así. Algunos también de los términos edadistas que podemos encontrar en la guía y en nuestro vocabulario y en los medios de comunicación es el hablar de la persona mayor como la abuela, el abuelo, abuelitos, el abuelito, y esto coloca a la persona mayor en que el abuelizar, el estado de abuelizar es todas las personas mayores son abuelos, siendo que no todas las personas mayores son abuelos, y coloca que este rol social es un rol de la vejez propio. Y estos términos edadistas van perpetuando esta imagen de la persona mayor. Y nos vamos moviendo desde la persona mayor automáticamente es un abuelito, o un viejito, o un adulto mayor, o la tercera edad. Como también vamos hablando de nuestros o nuestras personas mayores o nuestros mayores. Y este término es un tanto condescendiente y paternalista, ya que posiciona a la persona mayor como un sujeto al que hay que ayudar, como un sujeto asistencial, desde el modelo asistencialista, y no como un sujeto de derechos. Entonces, vemos a que la persona mayor hay que ayudar y podemos también seguir perpetuando esta imagen del abuelito que hay que ayudar, por ejemplo. También, muchas veces, las personas mayores tienden a hablar de nuestras personas mayores porque tienen el edadismo o el propio edadismo y no se identifican como una persona mayor. Y está muy arraigado en nuestro lenguaje. Desde ahí puede ser todas las personas mayores o el asilo de ancianos, que es mejor utilizar residencia de personas mayores, o postrado en estado de... hoy se me olvidó la palabra, perdón. Pero es mejor ocupar otro tipo de palabra, estado de dependencia, no postrado ni postrada. ¿Pati? Y alguna de estas prácticas edadistas que vamos perpetuando en nuestro propio lenguaje puede ser también desde los discursos de vulnerabilidad, es mostrar a la persona mayor y a la vejez como un factor de riesgo. Es decir, que las personas mayores pueden ser víctimas de asalto, pueden estar propensas a estar solas o propensas a alguna enfermedad, son frágiles y que hay que cuidar de ellos, siendo que no todas las personas mayores
pueden ser dependientes. Y esto va perpetuando la imagen edadista de la persona mayor. También, en paralelo, va perpetuando el envejecimiento visto como un problema, siendo que en este momento se tiende a mostrar que es como un problema tanto a nivel social, sanitario y económico, y reduce, como hablábamos antes, a que la vejez es un cierto tipo de características negativas y que la vejez tiene solo una forma de ser. Y vamos olvidando los factores positivos que tienen las vejeces. Sin embargo, hay que ver el envejecimiento no como un problema, no como un problema actual, sino como un problema, sino como más como un desafío, más que un problema actual, desde ahí. Y también es dejar el lenguaje discriminatorio, el elaborizar, como les decía antes, el que no nosotros como personas hablemos un lenguaje tanto como el infantilizar, cambiar los tonos, subir los tonos, solo por el hecho de ser persona mayor. De repente esos detalles no los vamos viendo porque tenemos muy internalizado de que la persona mayor es de cierta forma, dado que todas las personas mayores son iguales, muy desde estos mitos edadistas. Y es necesario ir cambiando estos mitos edadistas para cambiar nuestras prácticas edadistas. Y como insumo, les queríamos dejar esta guía corta de comunicación responsable hacia las personas mayores, que es la guía básica para comunicar sin edadismos, desde esta gran guía que hicimos, que se las vamos a mandar para que ustedes las tengan, las puedan imprimir, las puedan repartir y puedan también estar con nosotras. Ahí está nuestra página web y nos pueden hacer preguntas y estar en esto de erradicar el edadismo y mostrar los términos, las prácticas edadistas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María José. ¿Sí? ¿Alguien más quiere? Patricia, sí. ¿Alguien más quiere agregar algo antes de dar las palabras a las colegas? Sí, solo para cerrar y también agradeciendo que tuvimos la oportunidad de estar después justamente de la intervención del director de Senama, de Octavio Vergara. Justamente queríamos, y lo conversamos rápidamente a propósito de la intervención de él, fue justamente que consideramos fundamental también que dentro de este reglamento específico del que comentaba don Octavio, se pudiera también incorporar la formación y la capacitación a los funcionarios y proveedores, no solo de salud, sino también del comercio, en temáticas de derechos humanos y también de edadismo, porque consideramos que es una forma también de poder evitar la discriminación y poder favorecer la garantía de los derechos de las personas mayores. Muchas gracias por la invitación. Sí, me parece súper atingente la observación, Patricia, porque efectivamente estamos hablando que el lenguaje construye realidad y vamos a establecer un reglamento y un protocolo en lo que vamos a partir construyéndolo mal. Es muy importante la observación que acabas de realizar. Quiero dar la palabra, tengo mi opinión propia, pero quiero darle primero la palabra al resto de las colegas presentes para referirnos a la presentación de la Fundación Geroactivismo. ¿Sí? ¿Alguien quiere intervenir para que le pueda dar la palabra? ¿Diputadas? No hay palabras solicitadas, Presidenta. Ya, bueno, entonces yo me voy a referir porque estaba muy atenta, la verdad. Las quiero felicitar. Uno nunca termina de aprender, de actualizarse. Efectivamente, cuando vemos que las personas mayores son, y esto la diputada Mar lo sabe muy bien, son quizás los principales beneficiarios del sistema municipal, se suele, en la lógica del asistencialismo, entender que estos derechos, ¿no? que finalmente tenemos como personas, están supeditados a la situación de la edad, es decir, hay más beneficios para personas mayores porque lo necesitan más, y en realidad a veces pasa que tenemos jóvenes, tenemos mujeres, tenemos trabajadores, trabajadoras que
requieren el mismo nivel de preocupación de los servicios municipales. Entonces yo creo que el asistencialismo también instalado desde el Estado ha fomentado este trato, que es discriminación claramente, pero a veces puede incomodar o no a la persona dependiendo lo que logre con esa atención, ¿no? Entonces, esto efectivamente es un trabajo cultural tremendo que tenemos que realizar, está muy atenta, hay muchas de las palabras que uno a veces sin darse cuenta utiliza, no solo en este cambio conceptual que tenemos que a diario estar actualizando, sino que además con esa carga discriminatoria que no nos damos cuenta que conlleva. Y me parece que es fundamental que lo que vayamos viendo de aquí para adelante podamos ir incorporando estos lenguajes y teniendo el cuidado, e incluso en otros proyectos de ley, estimadas colegas, que nos encontremos en otras comisiones, de tener muy pendiente que no caigamos en esta práctica del edadismo, que debo reconocer que no la conocía en profundidad, así que de verdad les agradezco un montón el aporte, en serio. Quiero, ya que no hay, parece, alguna palabra respecto al tema, antes de cerrar la sesión, preguntarle a las diputadas presentes, el diputado que nos acompaña acá en la sala, la posibilidad de invitados para la otra sesión, a propósito del proyecto que iniciamos el debate, para que lo puedan hacer llegar a la Secretaría, por si tienen algún invitado que quiera exponer, para que ya la próxima semana podamos resolver indicaciones, ¿les parece? Para que vayamos avanzando rápido. ¿Les tinca? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Quiero agradecerles de verdad a la Fundación Geroactivismo que hoy día nos pudieran acompañar. Ya nos llegó la presentación, así que vamos a echarle una mirada. Vamos a tratar de aprendernos algunas de las cosas que ustedes nos han venido de verdad a aportar. La disputa es cultural, eso yo no tengo ninguna duda, y estos aportes son fundamentales para ir mejorando el trato entre las personas. Así que de agradecer también a don Octavio que nos acompañó hasta el final. Muchas gracias. Entonces parece que con esto estamos ok, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.